Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en Hablemos Derecho, este es su programa, ya saben. Y bueno, pues como siempre trayéndoles temas interesantes, temas que les pueden resultar de mucha utilidad y si no, por lo menos es cultura jurídica que ustedes en algún momento lo pueden utilizar en su vida. Quiero agradecerles las muestras de apoyo por la postulación a la presea Ignacio Manuel Altamirano. Todavía no sabemos el resultado, bueno, pero estamos esperando a ver si somos favorecidos por esa distinción. De cualquier forma, es un honor haber sido postulado y bueno, pues estaremos al pendiente y ya les comunicaremos. Quiero comentarles que estamos emprendiendo una campaña de recaudación de fondos. Visiten nuestra página web pnaj.org.mx y bueno, pues podrán enterarse cómo pueden colaborar en apoyo a la justicia. Recuerden que somos una organización de la sociedad civil que brindamos asistencia jurídica gratuita a personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, mujeres víctimas de violencia, niños, niñas y bueno, personas en extrema pobreza que no pueden pagar los gastos de un juicio y que no pueden pagar al abogado. Nosotros les ayudamos y por supuesto también difundimos la cultura jurídica. Para ello requerimos sus donativos, de su apoyo y con mucho gusto pueden visitar nuestra página y enterarse cómo pueden apoyar. Hoy tenemos un programa bien interesante que es el derecho y la literatura. ¿Qué tanto influye el derecho en la literatura y qué tanto influye la literatura en el derecho? Y para eso tenemos al maestro Roberto Carlos Fonseca Luján, que bueno, vamos a ir con Daniela para que nos ayude a presentarlo. Hola maestro, buenos días. Sí, nos acompaña el maestro Roberto Carlos Fonseca Luján. Él es maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Actualmente cursa el doctorado en la misma facultad, así como el máster semipresencial en Justicia Criminal en la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor de diferentes asignaturas en la Facultad de Derecho. Es encargado de la organización del seminario sobre el tema Derecho y Literatura y actualmente desempeña labores profesionales de apoyo académico para la implementación de los juicios orales en la Facultad de Derecho. Regresamos con ustedes. Muy bien, pues ahí tienen. Roberto, muchas gracias por estar aquí, es un gusto. Sí, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí conociendo tu proyecto y es una grata oportunidad esto de poder participar con tu público. Y además con un tema interesante que no es muy común y que, bueno, platícanos de dónde surge esa idea de vincular el derecho con la literatura. Por supuesto no es algo nuevo, pero pues están ahorita emprendiendo un seminario que se antoja interesante. Platícanos. Así es, oye, pues en principio uno cuando oye estos dos mundos tan distintos como es el del derecho y la literatura, pues cuesta trabajo en el primer acercamiento como intuir, ¿no? Cuáles son los puntos de contacto que pueda haber. Salvo que en las librerías uno va y están los libros de derecho junto a los libros de literatura. Más allá de esto, pues pareciera que no hay como tantas conexiones, ¿no? O sea, la gente que hace literatura vive en un mundo muy distinto a veces a las personas que nos dedicamos a la actividad profesional del derecho, en todas sus dimensiones, ¿no? Es por eso que, como dices, no es algo nuevo, pero en distintos momentos varias personas involucradas sobre todo con el ámbito del derecho han tratado de encontrar algunos puntos de contacto que existan entre su mundo de su trabajo jurídico y el mundo de la literatura. La manera en la cual se han hecho estas conexiones pues ha sido jugando también un poco con las palabras. Entonces de ahí que podamos hablar de derecho de la literatura, de derecho como literatura y de derecho en la literatura. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer esa distinción? Derecho de la literatura, ¿qué podemos entender como esa idea de derecho de la literatura? Ese es como el primer acercamiento y es algo mucho más cercano a nosotros como profesionales del derecho. Si hablamos del derecho de la literatura, así como hablamos también del derecho de muchos otros temas de la vida social, pues entonces estamos hablando del conjunto de normas jurídicas que tienen que ver con el ámbito de la creación literaria, ¿no? Es decir, personas que se dedican a escribir libros, novelas, les interesan temas como los derechos de autor, cómo hacen para ir a registrar sus obras, de modo que queden protegidas, o bien también una cosa tan interesante como son los límites al derecho a la libertad de expresión, ¿sí? Cuestiones como la censura o cuestiones que tienen que ver con estas posibles regulaciones que hace el Estado y hace el derecho
a lo que las personas ponen por escrito, ¿no? A sus creaciones literarias. Fíjate que eso es muy interesante, hemos tenido algunos programas al respecto y ha surgido mucha inquietud por parte de nuestro público al saber o para saber cuáles son los derechos que tiene una persona como autor, los famosísimos derechos de autor, no se digan los derechos de propiedad intelectual, que bueno, pues abarcan más cosas, la propiedad industrial, las marcas, las patentes, que es otra cosa, pero que están muy vinculadas. Y bueno, pues evidentemente al referirnos de ese término, pues se engloba todas esas cuestiones que tienen que ver con esos derechos que tienen las personas que son creadoras de ciertas cosas, ¿no? Sí, exactamente. Oye, alguien que se dedique al derecho de la literatura, pues podría brindar este tipo de asesorías para mostrarles el camino a las personas sobre cómo acercarse a registrar los derechos de sus creaciones y quedar protegidos, ¿no? Y muchas veces también se pueden brindar asesorías sobre si uno ha escrito un libro, cómo puede hacer para proteger ese libro frente al mercado editorial, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo poder establecer una negociación con un editorial de modo que no sean tan abusivas como suelen ser. Porque además no es tan fácil, ¿no? Claro. Precisamente. Y eso no es tan bueno porque en lugar de favorecer la producción de textos jurídicos, pues disminuyen, ¿no? Porque dicen, bueno, pues es todo no sé, un año, unos meses o muchos años de esfuerzo, de trabajo, para que pues la mayor parte de las ganancias, en caso de que se venda el texto, pues sean para la editorial, ¿no? Así es, sí, no hay como modelos equitativos, ¿no? Que realmente le retribuyan al autor por el trabajo, como dices, son tantos años de esfuerzo, ¿no? Su preparación y esto. Claro que sí. ¿Tú qué recomiendas? Yo sé que eres coautor de varios libros. ¿Qué recomiendas a un estudiante o a un profesionista que ha llevado una investigación y que tiene esa inquietud de publicar? ¿Cuál ha sido tu camino y cómo recomendarles algo interesante para estas personas? Sí, pues lo primero que tienes que hacer si eres un estudiante y has, por ejemplo, tu tesis de investigación, ¿no? O trabajos en la licenciatura que consideras que son relevantes, pues acércate con una persona que tenga un poco más de experiencia, buscando que te pueda dar una especie de predictamen, ¿no? Es decir, muchas veces el gran filtro para entrar a este mundo editorial son los dictámenes, que suelen hacerse como dictámenes por personas que tú nunca conoces, y lo que se espera es que ellos tampoco sepan de ti, ¿no? Sino que puedan dar una valoración objetiva de tu trabajo. Entonces, acércate con alguien que conozcas, un profesor, tal vez tu profesor en la licenciatura, que pueda leer tu trabajo y ayudarte en esto, ¿no? Que es como el primer gran filtro, el que tu trabajo pueda dar ese salto entre lo que es algo de buena calidad académica a lo que ya sea algo que pueda ser vendible en el mercado. ¿Y después? Bueno, después, pues ya hay que ir a la editorial, ¿no? Y empezar a tocar puertas. Sí, no es como un camino que sea tan sencillo. En mi caso, he tenido la ventaja de que los trabajos he buscado hacer coautorías, ¿no? Aquí hay que ser francos, entonces un académico que empieza dando sus primeros pasos, pues muchas puertas no se te van a abrir a la primera vez que te acerques a tocar el timbre, ¿sí? En cambio, si vas acompañado de alguien más que pueda ayudarte en esto, que no es que tu trabajo se vea disminuido, ¿no? Sino sencillamente estás haciendo una colaboración. Y se comparte el crédito nada más, Así ¿no? es. Muy bien, pues muy interesante. Pero bueno, vamos a hablar ahora del derecho como una literatura, que es la distinción que estábamos comenzando a platicar. Así es. Sí. Háblanos de ello. Esto del derecho de la literatura tan solo es como algo todavía muy jurídico, ¿no? Si lo pensamos, son normas y esto. Ahora bien, ya cuando hablamos de algo como derecho como literatura, el matiz es un poco distinto, ¿no? Aquí lo que tratamos de encontrar son los puntos de contacto que puedan existir entre estos dos mundos a partir de que los dos mundos están, podemos decir, hechos de texto, ¿no? Es decir, las leyes, el derecho, vaya como tal, es un texto, ¿no? Es algo que nos ha dado el legislador, se entiende que de acuerdo a la voluntad popular, pero está hecho de palabras, ¿no? Al igual que el mundo de la literatura, lo que leemos en los libros para nuestro entretenimiento o nuestra formación complementaria, también están hechas de palabras, ¿no? Entonces, si establecemos el puente sobre que el derecho es también como una literatura, porque es un discurso escrito, podemos reutilizar algunas de las herramientas que se utilizan en la interpretación de textos literarios para también reinterpretar textos jurídicos.
Esa sería una primera manera. Y además es tan importante el estilo, la forma en que se redactan no solo textos literarios ni textos jurídicos, de teoría jurídica, sino incluso el estilo para la elaboración de un escrito inicial de demanda, un ofrecimiento de pruebas, todo tiene que ver y la verdad es que si hay estudiantes que nos están viendo, que seguramente sí, pues deben poner mucha atención a este tipo de cosas, a la sintaxis, a la congruencia en lo que estamos nosotros diciendo, por supuesto a la ortografía, claro, no se diga, sí, ¿no? Y bueno, queridos amigos, vamos a ir a un corte comercial. Recuerden que nos pueden ubicar por las formas de contacto que ustedes ya conocen y bueno, pues estamos hablando de Derecho y Literatura, estamos con el maestro Roberto Carlos Fonseca Luján y bueno, pues nos vemos en unos minutos. En IMEFI Capacitación contamos con cursos en diferentes especialidades, con diversas sedes para tu comodidad, apoyados en casos reales y prácticos, con material de apoyo actualizado y expositores con amplia experiencia en cada una de las áreas. Cada curso cuenta con constancia con valor curricular en las áreas de capacitación para gobierno, contabilidad, finanzas, fiscal, informática, desarrollo humano y organizacional y marketing. Para mayores informes, entra a nuestras redes sociales o llama al 5601-7371 o manda un correo a contacto@imefi.com. Seguro tenemos la capacitación que necesitas. El Instituto Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios tiene para ti el Diplomado de Impuestos, el cual tiene como objetivo comprender de manera breve y sencilla la aplicación de las diversas disposiciones fiscales. Taller 100% práctico que consta de 100 horas dividido en 5 módulos. Se imparte todos los miércoles con un horario de 16 a 21 horas. Los 5 módulos son: Estudio integral del Código y Reglamento Fiscal de la Federación, puntos finos de la Ley del Impuesto sobre la Renta para personas morales, estudio fiscal de personas físicas, estudio de la Ley de Impuestos sobre la Renta para personas morales, estudio de la Ley de Impuestos al Valor Agregado. Comunícate con nosotros, llama al 5601-7371, la sede será en IMEFI Coyoacán. Para mayor información y consultar todo el temario completo, visita www.imefi.com. Ya regresamos. Estamos hablando sobre Derecho y Literatura. Estamos con el maestro Roberto Carlos Fonseca Luján y estamos hablando sobre Derecho y Literatura. Vamos con Daniela porque tiene una información interesante. Sí, maestro. Pues solo para recordarles que se pueden llevar la Gaceta UNAM. Solo es cuestión de que nos den like a nuestra página. Cualquier vía, Facebook, Twitter o WhatsApp, que ya está... ya pueden contestarlo ahí el maestro o yo. El número es 5560-230161 para que estén en contacto con nosotros. Regresamos. Pues ahí tienen, 60230161, quien nos manda un WhatsApp se va a ganar, por supuesto, alguna revista de la Dirección de Vinculación. En un momento vamos a ir con Daniela en el siguiente corte para que nos muestre las revistas y ustedes puedan saber pues qué es lo que se van a llevar. Además, quiero decirles que tengo una oferta muy tentadora, un ofrecimiento del maestro Fonseca y bueno, pues no sé si quieras comentarlas. Ajá, bueno, yo no sabía que se podían traer regalos, pero aquí ya me dijeron que puedo traer regalos para este público que nos está siguiendo. Terminando la intervención, tal vez hagamos una preguntita y a quien ponga su respuesta por los medios las vías de comunicación con el programa se va a ganar un libro de medios de comunicación y derecho, donde se aborda un poco esto que decíamos al principio de la libertad de expresión y esas cuestiones. Muy bien, ¿cuántos libros tenemos? 3 libros. 3 libros. Ahí están, amigos.
pues 3 libros que pueden ustedes llevar: Medios de Comunicación y Derecho, cortesía, por supuesto, del maestro Fonseca. Y yo creo que en el siguiente corte damos la pregunta para que en los siguientes bloques ya nos puedan dar la respuesta y sepamos quién se lo gana. Y bueno, pues regresamos con este tema de la literatura y el derecho. ¿Cómo entender a un estudiante universitario que apenas se involucra en el tema de la literatura, del derecho, de los textos legales y por supuesto de la elaboración de demandas? ¿Cuáles son las principales recomendaciones que tú les darías? Bueno, en general todos hemos escuchado que en nuestra sociedad hay como una cierta recomendación general a que es bueno leer, ¿no? O sea, leer se supone que ayuda a que las personas no solamente amplíen un poco su conocimiento y su perspectiva del mundo, sino también desarrollen estas habilidades de lenguaje que son fundamentales para ser un buen abogado, ¿no? En general, buen profesionista. Tanto la buena expresión oral como sobre todo la buena expresión escrita. Un buen lector se nota, ¿no? Cuando usted está platicando con una persona que ha leído, pues se le escucha en sus opiniones y en la manera en que se expresa, ¿no? Entonces, esa sería una primera recomendación al estudiante, que lea, ¿no? Que él mismo se empiece a leer textos más allá de lo que le encarguen los maestros. Si no ha tenido una buena formación literaria en sus etapas anteriores de la escuela, pues que aproveche la licenciatura para hacerlo. Por supuesto que sí, pero yo he visto con mis alumnos, con muchas personas, no sé si opines lo mismo, pero yo creo que se ha perdido esa idea de que el abogado sabe de todo, de que el abogado es un conocedor de diferentes materias y que no solo, como tú bien dices, los textos legales, sino que también sabe de otro tipo de literatura. ¿En qué momento se perdió eso? Vaya, pues ha sido la especialización de las profesiones, ¿no? O sea, uno puede pensar en los grandes juristas de nuestra historia, los juristas del siglo XIX, como en la época de Benito Juárez y esto. Los que fueron constituyentes en aquel tiempo también eran personas que escribían literatura, ¿no? O sea, los grandes constituyentes eran también literatos. Después de ahí, pues como la sociedad se fue volviendo más compleja, es entendible que uno se va dedicando más a un ámbito del conocimiento, ¿no? Pero aún así sería interesante que pudiéramos recuperar este tipo de formación integral, por así llamarlo, ¿no? Sobre todo en el ámbito del derecho. Siempre, bueno, tú lo sabes, ¿no? A los abogados nos tachan de que somos muy cuadrados, muy legalistas, que entendemos el mundo de una sola manera. Entonces, de repente empezar con la literatura o reempezar con la literatura puede ayudarnos a recuperar esta percepción amplia sobre la vida y el mundo, ¿no? Porque además es muy necesaria. No podemos entender, yo así lo veo, un abogado que no tenga una cultura general y que además no pueda sostener, como tú bien dices, una plática de diversos temas. El abogado está obligado a conocer no solo su materia, por supuesto, evidentemente claro. Eso es necesario, pero también debe conocer de otro tipo de cosas. Respecto de esta literatura, el derecho como literatura, encontramos ciertos textos que nos pueden resultar muy interesantes, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, las novelas, que podríamos decir novelas de contenido legal o novelas de interés jurídico, pues son abundantes, ¿no? Porque, vaya, el derecho, la ley, la justicia, el conflicto con el poder, son cuestiones que atañen a lo que podríamos llamar la condición humana, ¿no? O sea, temas que han estado presentes ahí a lo largo de toda la historia de la humanidad y que han sido abordadas y han referido a conflictos que son solucionados de manera distinta dependiendo de la época. Por ejemplo, si nos vamos al mundo de los griegos, ¿no? Es decir, aquel mundo antiguo que parece tan distante de nuestras realidades, pero en el cual hay tantas cosas que se mantienen, ahí les recomendaría a los estudiantes y a quienes nos escuchan, bueno, nos ven, que empiecen, por ejemplo, acercándose a las grandes tragedias, ¿no? Las grandes tragedias que tal vez seguramente les mencionaron en la primaria, en la secundaria o en la prepa y ya no se acuerdan, pero bueno, un texto fundamental ahí para todo abogado sería el de Antígona, ¿no? Interesante texto que habla de cosas que están, por supuesto, muy involucradas con el derecho, ¿no? Así es. El conflicto ético que plantea Antígona es un conflicto ético que muchas personas han tenido a lo largo de la historia y que seguramente ahora lo tienen, ¿no? Es decir, hasta qué punto uno puede cumplir la ley del Estado,
cuando esa ley del Estado va en contra de tus propias convicciones, ¿no? ¿Y podríamos platicarles un poco acerca de este texto? A lo mejor algo muy breve. Antígona era una princesa, es hija de Edipo. Edipo, todos sabemos quién fue Edipo, ¿no? Este hombre marcado por la tragedia. Sus dos hermanos entraron en una lucha, en una sucesión por el poder, pero se quitaron la vida uno al otro, ¿no? Después, cuando se restableció el orden en su ciudad, el nuevo monarca, Creonte, impuso como una pena que el hermano que había sido el responsable de este problema no fuera enterrado según era el rito en esa época, ¿no? O sea, una especie de pena era que su cuerpo quedara ahí expuesto. A la intemperie, ¿no? Ajá, sin recibir estos ritos que para ellos eran fundamentales, ¿no? Entonces Antígona, atendiendo no solamente a una lealtad de su hermano, ¿no? Hacia quienes tengan hermanos saben hasta qué punto puede llegar este amor que se tiene hacia quienes comparten tu sangre. Antígona se vio obligada a enfrentar este dilema, ¿no? Es decir, cumplía la ley del Estado que la obligaba a dejar ahí el cuerpo de su hermano en la intemperie, o bien atendía a lo que para ella era más importante, como era darle sepultura al cuerpo de su hermano. Ahí el dilema moral, ¿no? ¿Cumplo con esta norma o cumplo con otra norma que para mí es una convicción o es una cuestión natural de creencias y religiosas y de todo ese tipo, o una norma creada por el ser humano, una orden creada por el ser humano que evidentemente se contrapone con esas creencias mías? Es un dilema, por supuesto, dentro de la literatura jurídica. Pues encontramos muchos temas que han sido muy relevantes. Eso de las cuestiones morales es una, por ejemplo. ¿Qué otros géneros o qué otras formas de vincular el derecho con la literatura podríamos encontrar? Bueno, algo que también es muy conocido es estas novelas policíacas, ¿no? Claro. Es decir, desde los grandes investigadores como Sherlock Holmes Ajá. y así, pues todo el mundo siente tanta intriga al leer una historia sobre un crimen, ir viendo cómo se va desarrollando esto, ¿no? Esto puede ser muy útil para la formación de quienes estudian ciencias penales, en la medida en que complementa tu discurso sobre el crimen, tu discurso de abogado, con otros discursos sobre el crimen que hay en el seno de la sociedad, ¿no? Es decir, incluso está un poco, no dar justificaciones, claro está, pero sí tratar de acercarse un poco más a cómo es el mundo de esas personas que viven al margen de la ley. Y no verlo desde un punto de vista cuadrado, como tú bien lo dices, de que todo es ley y nada más, ¿no? Porque hay cuestiones morales, hay cuestiones de creencias, de costumbres y cosas de ese tipo. La verdad es que deberíamos tener una perspectiva mucho más amplia de las cosas, y eso nos lo puede dar la literatura. Así es. Además nos puede ayudar a desarrollar una virtud fundamental, una cuestión fundamental para todo abogado, como es la de la empatía. Es decir, esta capacidad de ponerte en los zapatos del otro, de saber que en el fondo del tema legal o del problema legal que tú tienes que resolver, en el fondo de eso hay personas, ¿no? O sea, personas con las cuales la ley o la manera en la cual desempeñas tu profesión, si es muy formalista, muy rigurosa, te aleja. Y en cambio de entrarte un poco a una buena obra literaria, ver ahí los dilemas de las personas, esto puede ayudarte a que desarrolles esta empatía, ¿no? Esta capacidad de sentir como los otros. Y eso es muy importante en el mundo del derecho. Sin embargo, ¿qué pasa con los juzgadores? Porque el juzgador tiene que aplicar la ley y la verdad es que no tiene que ver otro tipo de cuestiones, ¿no? Salvo en materia familiar, por ejemplo, que ahí sí es perfectamente válido, ¿no? Atender a las condiciones, cosas de ese tipo, a la ponderación de derechos. En materia civil, por ejemplo, en materia penal también se dificulta, o ¿tú qué opinas? Se dificulta revisar todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. El contexto. Ajá, vaya, del juez se espera que dé una respuesta apegada a derecho, Exacto. ¿no? Pero la ley, al fin, encontrar esa respuesta apegada a derecho, muchas veces involucra también que sepas quiénes son los actores que intervienen en esto, ¿no? Pensemos que la ley establece marcos generales, ¿no? O sea, comportamientos muy generales, y tú lo que tienes que hacer es ponerles personas ahí, ¿no? Necesitas desarrollar esa empatía también. Eso está bien interesante. ¿Te parece si lo seguimos comentando después del corte? Queridos amigos, vamos a un corte comercial. Recuerden que nos pueden mandar un WhatsApp. Gánense, por supuesto, uno de los libros que ofreció el maestro Fonseca y, por supuesto, las revistas de la Dirección de Vinculación
de la Universidad Nacional Autónoma de México. El teléfono es 6023-0161 con el 04455 y con mucho gusto se las obsequiaremos. Regresamos. ¿Tienes un negocio y no decides dónde anunciarte? Tenemos una solución para ti. Mundo Pyme, el punto de encuentro donde emprendedores y dirigentes empresarios de negocios comparten la fórmula que los han llevado al éxito. En Mundo Pyme te ofrecemos un espacio de 1 a 4 bloques de 12 minutos para dar a conocer tus servicios o productos. Amplifica tu propuesta de comunicación, de estrategia comercial en la red a bajo costo y con gran alcance. Lleva tu negocio a otro nivel y deja atrás a la competencia. Sé mundial, sé Mundo Pyme. Llámanos al 5601-7371. IMEFI TV es tu mejor aliado en el desarrollo de tu empresa o negocio. Contamos con una amplia gama de servicios que de manera integral te ayudarán con tus estrategias comerciales. Producción audiovisual, marketing digital, tiempo aire, streaming y video corporativo. La producción audiovisual, llevamos tu empresa a la pantalla. Y con el video corporativo mostramos las ventajas y puntos fuertes de tu empresa o negocio. Con el marketing digital creamos estrategias adecuadas para tu empresa o negocio. En el tiempo aire, anúnciate con nosotros en nuestra señal 24/7. En el streaming llega a tus clientes en tiempo real y a cualquier lugar. Llámanos al 5601-7371 y IMEFI TV es tu mejor aliado. Bien amigos, ya estamos de regreso y bueno, pues llévense una revista, en un momento vamos a decir la forma. ¿Qué te parece si la comentas? ¿De qué forma se van a llevar esas revistas y esos libros, no? Nos comentabas. Sí, para los libros que ofrecimos en el bloque anterior, tan solo les vamos a pedir a nuestros espectadores que manden un mensaje recomendándonos alguno de los libros que hayan leído ellos y que sientan que tenga relación con esto del derecho. Ahí está. Recomienden un libro que ustedes hayan leído y que tenga que ver con este tema de la literatura y el derecho. Y bueno, pues lo pueden mandar al WhatsApp 60230161, lo pueden mandar por Twitter, lo pueden mandar al chat de IMEFI TV y por supuesto lo pueden también enviar a nuestras redes sociales, el Facebook. Y con mucho gusto se van a ganar uno de los libros del maestro Fonseca y alguna de las revistas de la Dirección de Vinculación de la UNAM. Y bueno, pues hablamos de géneros y hablamos de ciertas formas de ver la literatura bajo una perspectiva jurídica. Coméntanos. Sí, mencionamos ya la idea esta de derecho de la literatura, derecho como literatura. Tal vez podemos precisar un poco más en lo que es el derecho en la literatura, ¿no? Porque es lo que resulta como más jugoso, ¿no? Tiene como más oportunidad de desarrollarse y al final puede tener aplicaciones prácticas, ¿no? Derecho en la literatura pues no es sino ver cómo los temas jurídicos aparecen dentro de las novelas, ¿no? O sea, cómo cada autor, al formar parte también de este imaginario colectivo sobre las ideas del derecho y esto, lo plasma en su obra. Ya mencionábamos un poco esto de Antígona, ¿no? Que menciona estos temas de interés jurídico. Ahora, en nuestra época actual, pues no sé, hay novelas que hablan del narcotráfico, ¿no? O sea, este tema tan espinoso que tantos problemas nos tiene ahora enfrentando. Hay mucha literatura que habla sobre esto. Y bueno, es complicado abordar ese tema porque pues hay libertad de expresión en nuestro país. Algunos la podrán cuestionar, pero constitucionalmente la hay. Y otros dicen que no es tan conveniente andar promoviendo ese tipo de cultura o esa forma de vida, porque al final de cuentas es una forma de vida de los narcotraficantes, que las camionetas, que las armas, que la vestimenta, que las joyas, todo ese tipo de cosas, lo cual da una idea de que la gente se puede dedicar a delinquir, gana mucho dinero muy fácilmente y pues son como reyes, caciques y cosas de ese tipo. ¿Tú qué opinas? Sí, es estas culturas que se construyen a partir de lo que podríamos llamar como héroes infames, ¿no? O sea, estos personajes que tienen como todo un halo de mito alrededor de ellos,
pero que en el fondo son irreprochables moralmente la manera en la que viven, ¿no? Entonces, vaya, uno debe estar siempre firme en los valores que defiende ante la sociedad, pero acercarse, por ejemplo, a este tipo de expresiones al menos te sirve en principio para confrontarte, ¿no? O sea, debemos desarrollar esta visión como compleja del mundo y saber que más allá de cómo vemos nosotros las cosas, están estas otras personas que las ven de otra manera tan distinta, ¿no? Muy bien, tenemos ya algún comentario, participación. Vamos con Daniela para que nos ayude a comentarlo. Sí, maestro, pues ICD nos dice, bueno, muchas felicitaciones por la programación y sí, ya nos hacen referencia acerca de unos libros. Nos dice No olvidar el extranjero de Albert Camus y por Facebook nos dicen de La República de Platón. Pues muy buenas recomendaciones, El extranjero de Camus. Yo me acuerdo en la prepa que leí ese libro, bien interesante. Por supuesto, La República también. A mí también me han llegado aquí por el WhatsApp, no sé si sea la misma persona, El extranjero de Albert Camus. Rogaríamos que nos den sus datos para que les podamos ahí registrar y les puedan entregar su libro o su revista. Díganos también si quieren libro o revista, aunque tenemos suficientes revistas como para que además les demos un paquete, se lleven su libro y además su revista, ¿no? Es una de las ventajas de haber leído, ¿ya ven? Claro, por supuesto que sí. Y bueno, pues seguimos esperándolos, mándenos más recomendaciones y seguramente les vamos a dar su libro. ¿Qué más podemos hacer y decir acerca de este tipo de literatura? Sí, pues un poco podemos volver sobre las ventajas de por qué leer, ¿no? Si uno quiere ser abogado. Ya mencionamos esto de, bueno, tú cuando eres estudiante complementas tu formación, ¿no? Te ayuda a desarrollar esta empatía, te ayuda a ver cómo ven las otras personas el mundo y tal vez podamos volver un poco sobre la idea de que te dé una mayor finura en el discurso, ¿no? Ahora han venido aquí o estarán viniendo tus invitados que hablan sobre los juicios orales. Claro. Entonces, las personas que van a empezar a desarrollarse en esto de los juicios orales, como ha cambiado tanto la expresión de que ya no es lo mismo tener que hacer un escrito muy largo, sino que ahora van a tener que hacer participaciones orales breves, concisas, entonces ciertas habilidades que se necesitan para contarle al juez tu historia, por ejemplo en el alegato de apertura, son habilidades que cuentan los buenos narradores, ¿no? O sea, muchas veces saber cómo contar una versión de los hechos, cómo exponer tu teoría del caso en el alegato de apertura, te podría resultar más útil ver cómo lo hace un buen cuentista o cómo hace un buen narrador para contar una historia, para que tú puedas presentar tu historia de un modo persuasivo también, a irte a los manuales del derecho y otra vez empezar a decir conforme en el artículo tal y todo esto, ¿no? Aunque es necesario, pero esos argumentos antimemáticos, esos argumentos que se utilizan mucho en la literatura, yo nunca lo había pensado así, debo decirte. Podrían resultar muy útiles al momento de plantear nuestra teoría del caso, el alegato de apertura, por supuesto, el de clausura, el de cierre, también será muy interesante y muy importante. Así es que, pues, otra de las ventajas de la literatura. Sí, estamos dando por sentado que uno debe tener buen conocimiento jurídico, ¿no? Eso se da por sentado, pero esta formación adicional, esta formación del profesional del derecho literario, si queremos decir, o del abogado humanista, pues le puede servir para este tipo de cuestiones, ¿no? Muy bien, tenemos que ir a un corte, Roberto, y queridos amigos, regresamos en unos minutos. Recuerden que se pueden ganar unos libros, unas revistas, y que estamos hablando de un tema muy interesante y muy importante para los estudiosos del derecho y también para los que no son estudiosos del derecho. Una persona, independientemente de la profesión, el arte y todo aquello a lo que se dedique, pues debe tener conciencia plena de nuestro mundo, y qué mejor que con una buena literatura. Regresamos en un momento. Porque tú lo pediste y MEFI lanza a la venta el DVD del curso Implementación de la Contabilidad Electrónica en AspelCoy. Capacítate desde la comunidad de tu casa u oficina, avanza a tu propio ritmo. Aprende el dominio de esta herramienta que te ayudará a organizar de mejor manera tu contabilidad. Domina el uso de CFDIs, pólizas, catálogo de cuentas. Además, importa tus archivos desde Excel a COI. Ahorra tiempo en el cumplimiento de tus obligaciones. Implementación de la contabilidad electrónica en AspelCoy es impartido por la licenciada en Contaduría Yadira Albor Valdés. Aparta tu ejemplar, llama al 5601-7371 para adquirirlo.
tiene para ti marketing digital para tu negocio. Manejado por especialistas para tu beneficio. Por eso contamos con los siguientes servicios para ti: Community Management, Marketing y Publicidad Online, Diseño de sitios web, además de diseño gráfico, Marketing vía email, Segmentación de mercado, Optimización de buscadores. Deja que nos encarguemos de tu imagen empresarial con el diseño editorial personalizado, Marketing de contenidos y fotografía. Guiado por expertos en sus ramos. Con esto, hacemos que llegues al público que tú necesitas. ¿Qué esperas? Colócate en redes sociales. Logra que te vean. Y haz que te sigan. IMEFI TV tiene la solución. Llama al 5601-7371 para mayores informes. Jumping Land, el mejor lugar para tu fiesta. Aquí encontrarás el espacio ideal para la sana convivencia de los pequeños y los más pequeñitos de la casa. Es donde podrán divertirse al máximo. Nuestras resbaladillas, laberinto, tirolesa, pared de rapel y albercas de pelotas cuentan con la seguridad y comodidad que todo papá desea. Ven, diviértete y salta a la diversión de Jumping Land. Bien amigos, ya estamos de vuelta, este es el último bloque. Recuerden que se pueden ganar una revista. Vamos a ir con Daniela para que nos ayude a mostrar las revistas de la Dirección de Vinculación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, Daniela. Pues sí, maestro, aquí están ya las revistas de las cuales ya hemos mencionado tantas veces que se las pueden ganar. Bien, debo decir que estas revistas nos van a estar llegando constantemente, así es que todos los programas seguramente vamos a tener revistas, van a irse actualizando por supuesto, toda vez que afortunadamente tomamos en semanas pasadas protesta como organización, asociación de exalumnos de la UNAM, y bueno, pues agradeciendo el favor de que nos envían todo este material y bueno, pues en beneficio de todos y cada uno de ustedes. Algo que es necesario para nuestros amigos televidentes es, por supuesto, una buena recomendación o algunas buenas recomendaciones. ¿Qué libros, qué textos podríamos recomendarles a nuestros amigos que tienen que ver con la literatura, por supuesto vinculada al derecho? Sí, pues aprovechando que la próxima semana va a ser de asueto para algunos afortunados, pues tomen papel y lápiz para que anoten algunos libros que se pueden dedicar a leer en los próximos días. Ya decíamos, puede empezar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que es como esta novela fundamental para todo el mundo que quiera acercarse a temas como el de la culpa frente al crimen, ¿no? Este personaje, Raskolnikov, que tras privar de la vida a la señora que le rentaba la casa por cuestiones ahí que se explican en la novela y que no les voy a adelantar para los que no la conozcan, es un personaje muy hábil que parece que se puede poner a salvo de la ley, ¿no? Pero él dentro de sí lleva este conflicto interior de la culpa como motor que también lo incita a buscar el castigo frente a su crimen, ¿no? Sería una recomendación interesante. También pueden leer a uno de los grandes escritores que hemos tenido nosotros aquí en México, Carlos Fuentes, esta novela que se llama La muerte de Artemio Cruz, que ahí lo que trata es no solamente el mundo del derecho, sino también lo vincula con este que es como su marco general, pero a la vez su enemigo un poco, que es el mundo de la política, ¿no? Es decir, la ley frente al poder, la ley como herramienta del poder,
y esto contextualizado en lo que sucedía en nuestro país tras la revolución, ¿no? Y además muy vigente porque pues, estamos en una época electoral y bueno, pues no sería malo echar una mirada a ese tipo de textos, ¿no? Así ¿Qué más? es. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay muchos, debo decir sí, que claro que los sí. que más podamos recomendar a nuestros amigos, yo aquí tengo algunos, yo creo que ellos lo tendrán bienvenido. Ujú. Pues lean también a quien ganó el premio Nobel hace unos años, Vargas Llosa, que sus novelas también no es que se limiten solamente a temas jurídicos, ¿no? Sino que hay en ellas este marco o este gran dibujo de todas las sociedades latinoamericanas, en las cuales de nuevo el poder, la desigualdad, cuestiones como la lucha entre ricos y pobres, Claro. la ley ahí metida, son fundamentales, ¿no? Y nos pueden ayudar a esto. De ellos, de Vargas Llosa, la conversación en la catedral y la fiesta del chivo, ¿no? Sí, en principio serían buenas recomendaciones. Vinculado a él, pues por supuesto García Márquez, ¿no? Claro. Quien estuvo viviendo tanto tiempo en nuestro país, que estuvo tan enraizado con él, pues el 100 años de soledad, su libro fundamental. Muy bien. ¿Algún otro que quisieras recomendar a nuestros amigos? Hay muchísimos, ¿no? ¿Cuál podríamos decirles? Pues, y platícales un poco de algún texto que a ti te resulte interesante. A nuestros amigos. Podemos ser que les recomiendo un libro que se llama A Sangre Fría. El autor es un americano que se llama Truman Capote. De hecho, salió la película hace algunos años, tal vez algunos tuvieron la inquietud de verla. Pero bueno, este autor es muy interesante porque él introduce un nuevo género literario, que podríamos decirlo, que es la ficción, pero basada en la realidad. Por la época en la que este hombre escribía, en el siglo XX, se sucedió un crimen en una región rural estadounidense, un crimen brutal de una familia. Entonces a él le resultó tan interesante esta experiencia que se puso a investigar todo sobre esta historia, estuvo en contacto con los sujetos mientras estaban presos, los siguió porque después fueron condenados a la pena de muerte. Entonces en su novela nos plasma toda esta historia desde la perspectiva también de los criminales, ¿no? Es decir, tratar de ayudarnos a entender un poco por qué es que cometieron ese hecho. Es muy interesante. Muy bien. ¿Tenemos alguna ganadora y algún ganador? Vamos a comentarlo. Vamos con Daniela para que nos ayude a decirles quiénes son. Sí, maestro. Pues ya nos mandaron sus datos. Diana Canseco. Ella nos hace también un comentario. Nos dice: todo abogado debe conocer de literatura porque nos ayuda a tener un lenguaje fluido. Bueno, ella es la primera ganadora del libro, y por el chat de IMEFI me parece que, bueno, a ver si nos pueden mandar bien sus datos. Nos hace referencia al extranjero, el libro del extranjero. De Camus, ¿no? Ajá, sí. Bien, él no sé si nos dio por allá sus datos, o sea, otra persona, porque aquí también tengo a alguien que recomienda El extranjero de Albert Camus, y es, dice Delgado Pineda Miguel Azerbaiján, alumno del profesor Fonseca en su diplomado. Dice que gracias, ¿no? Sí, se ganó una participación también. Pues ahí está. Aprovechen, alumnos del profesor, pues se pueden ganar otra participación. Bien, amigos, pues, ¿qué más podemos recomendarles a nuestros amigos? Ya tenemos pocos minutos. Sí, siguiendo con los escritores mexicanos, pues uno que es fundamental podría ser Revueltas también, ¿no? Claro. Que acaba de pasar el centenario de este escritor. Él, por ejemplo, su novela El Apando, en el cual nos hace este retrato tan crudo de cómo ha sido la vida, ¿no? La vida En la dentro de las cárcel. prisiones, ¿no? Porque además es un texto pues, obligado para cualquier penalista, porque además narra las condiciones en donde varios prisioneros pues, se tienen que enfrentar todos los días, ¿no? Esa famosa tortura del Apando es brutal, ¿no? Así es. Sí, es algo que contrasta, por ejemplo, un claro ejemplo, cómo contrasta con nuestras ideas como juristas respecto a la prisión, ¿no? O sea, pensamos en el derecho que tienen las personas a la reinserción social, que el hecho de que estén privadas de la libertad no tendría que implicar también que se vean privadas de la dignidad o de otros derechos fundamentales. Y sin embargo, dentro de las prisiones la vida es tan cruenta, ¿no? Se enfrentan a tantos problemas que pensar en que realmente se pueda dar su readaptación social se vuelve utópico.
Claro que sí, yo creo que el abogado, el jurista y la sociedad en su conjunto adolece en algunas ocasiones de perspectiva que nos la puede dar muy bien la literatura, porque no todo debe resumirse a aplicar una ley. Por supuesto hay que aplicarla, pero no es suficiente. Si hablamos de previsión social, si hablamos de prevención del delito, bueno, pues el aumentar penas no es suficiente. Necesitamos tener un contexto de mucha cultura, de mucha educación para tratar de disminuir ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? La ley como tal no soluciona las cosas, ¿no? Sino que se necesita siempre inscribirla en un marco de política pública, por ejemplo, pensar más bien en cuestiones preventivas que son fundamentales, ¿no? Pero bueno, seguimos con las recomendaciones. Adelante, para aprovechar el tiempo. Kafka, por ejemplo, también, ¿no? Franz Kafka. El proceso es un libro fundamental que nos da también este relato un poco absurdo, todas estas ideas un poco desestructuradas sobre cómo se enfrenta uno a la ley a veces, ¿no? Yo me imagino para nosotros como abogados que hacen la vida en los tribunales, ir al tribunal no pasa nada, ¿no? Vas al juzgado y el juez es tu amigo, lo conoces al menos, ¿no? Pero para una persona de a pie, de repente el saber que me acaba de llegar a mi casa una notificación donde me están citando para algo, pues es un poco enfrentarte a esta máquina que desconoces, que te resulta intimidante, como lo hace ahí K, ¿no? En el proceso. Kafka, ¿no? Sí. Evidentemente, eso que tú narras es bastante interesante, sobre todo porque es una realidad que el individuo, cuando es ajeno a una cuestión de un proceso judicial, y cuando le llega a una situación así, no tienes idea. Nosotros como fundación nos llegan muchas personas, muchas de muy bajos recursos, en donde nunca en su vida se habían metido en problemas. Son buenas personas, pero están temerosos de lo que pueda pasar, ¿no? A lo mejor es una jurisdicción voluntaria, que los abogados sabemos lo que es, que no hay un procedimiento contencioso. A lo mejor es una notificación simplemente, pero la verdad es que la implicación que tiene para la gente pues es abismal, ¿no? Precisamente por esa falta de conciencia. ¿Qué otra cosa? Ya tenemos poquitos minutos. ¿Qué otras cosas podemos recomendar? Bueno, pues ya hablamos de Dostoyevsky. Vean también, volviendo al mundo griego, la tragedia de la Orestiada. Ahí se pinta de una manera muy interesante en la historia del derecho penal cómo se da esta transición de la época de la venganza privada al establecimiento ya de tribunales, ¿no? Una descripción casi mítica de este paso, que también es muy relevante. Hay otra novela que es reciente, que se llama Justicia, de Gerardo Laveaga, que es un penalista reconocido, y en el cual él también da un retrato sobre cómo las instituciones de procuración de justicia no siempre funcionan tan bien como uno lo deseara, ¿no? Ahí es un poco esta burocracia que impera ahí, y que también es muy interesante que puedan leerla durante estas vacaciones. ¿De quién era ese libro? ¿De qué es la justicia? Es más como de teoría, ¿no? Ajá. Sí, hay uno de Kelsen. Que de Kelsen, claro, sí, por supuesto. Sí, que bueno, si quieren leer a Kelsen, eso les va a llevar todas las Semanas Santa, sí, ¿no? Claro, sí, muy es pesado. Muy elevado. Y nunca además define qué es la justicia, ¿no? Bueno, pues ¿quién podría acabar de definir qué es la justicia, no? Bien, sí. Pues maestro Roberto Fonseca, tenemos que terminar ya el programa de hoy. Te quiero agradecer tu presencia aquí. No, pues al contrario, un gusto. Te agradezco a ti la invitación, conocer esta experiencia que me ha parecido tan interesante, la buena labor que haces con tu programa, y les mando un saludo a todo tu público. Sobre todo a tus alumnos, que además algunos ya se ganaron una participación, ¿no? Muy bien. Bien, amigos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco infinitamente su presencia en este programa de televisión. Recuerden que todos los jueves a las 11 de la mañana los esperamos aquí, siempre con temas interesantes, siempre con invitados muy importantes y que son trascendentes en la vida jurídica nacional. Próximamente tendremos al consejero de la Judicatura, Marco, y bueno, pues a muchas otras personas que seguramente les van a resultar de mucho agrado y de mucha ayuda en su desarrollo jurídico, y para los que no son abogados, que les va a dar una perspectiva diferente de la justicia.
Esa es la idea del Programa Nacional de Asistencia Jurídica. Para eso transmitimos este programa, para transmitirles conocimientos y conceptos en materia legal, por supuesto, en beneficio de todos y cada uno de ustedes. No me queda más que agradecer su presencia en este programa y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro tema y con otro invitado también muy interesantes. Que tengan un excelente día.